Comisión Literaria de la Sociedad Femenina de Cultura continúa con su programa Literatura y Vino. María Paulina Briones analizará la obra El nervio óptico de la escritora argentina María Gainza. María Paulina es docente, escritora, periodista, gestora cultural. Hizo un máster en edición de textos en la Universidad de Salamanca. Otro máster en estudios avanzados en literatura española e hispanoamericana en la Universidad de Barcelona. Creó la Casa Morada en Guayaquil en el año 2009 y la editorial Cadáver Exquisito en 2012 en Guayaquil también. Escribió el libro de cuentos El Árbol Negro en 2014 y el libro de poesía Tratado de los Bordes o Cercenación del Estero en 2016. Con este último ganó el primer premio en el concurso de poesía Ismael Pérez Pazmiño. Actualmente es docente de literatura en la Universidad de las Artes. Agradecemos al Banco del Pacífico por su valioso apoyo y los invitamos a nuestro próximo programa de Literatura y Vino el jueves 29 de abril con la obra La Buena Suerte de la escritora española Rosa Montero. El análisis literario estará a cargo de la doctora Cecilia Vera de Gálvez. Dejo con ustedes a María Paulina Briones. Buenas noches, bienvenidos una vez más al programa Encuentros de Literatura y Vino del Teatro Centro de Arte de la Sociedad Femenina de Cultura. Soy María Paulina Briones y esta noche vamos a conversar sobre El nervio óptico, que es esta novela de la escritora argentina María Gainza. Así que es importante conocer un poco sobre cuál es la génesis de los libros que estamos leyendo. En este caso, El nervio óptico, ¿cómo llega hasta nosotros? Y esta es una novela que originalmente fue publicada en el año 2014 por la editorial argentina Mansalva y que luego se publica también en Colombia por la editorial Laguna, hasta que en el 2017 la editorial española Anagrama la publica en esta edición que hemos llegado a conocer. Es interesante saber que esta no es, digamos, el primer trabajo de María Gainza. Antes, en el año 2011, ella ya ha publicado su primer libro de textos, Elegidos, que son una serie de notas y de artículos sobre arte que había publicado ella en diferentes periódicos y revistas. Es interesante también conocer sobre esta escritora que viene del mundo del periodismo. Ella trabajó durante mucho tiempo como corresponsal para The New York Times, pero también para la revista Art News y también para el suplemento de Radar Libros de Página 12. María nació en 1971. Hay un poco una disputa sobre esta fecha de nacimiento. En algunos medios aparece como 1971 y en otros 1976. Yo me inclinaría a que ella pertenece al año 71. Y estudió una carrera de historia del arte, pero no la terminó, ¿verdad? Mucho más adelante ella ha dado también talleres, varios talleres de crítica de arte en la Universidad de Itela. En el año 2017 María gana el premio Conex y en el 2019 precisamente gana un premio literario que es el Sor Juana Inés de la Cruz por La Luz Negra, que es su segunda novela de ficción. Y pues justamente cuando vamos a tomar una novela para leerla o para analizarla, es importante saber de qué forma esa novela llega a los lectores, ¿no? Hay una cita de la narradora de esta novela que dice: y no sé qué hacer con esa muerte tan tonta, tan gratuita, tan hipnótica, y tampoco sé por qué lo estoy contando ahora, pero supongo que siempre es así. Uno escribe algo para contar otra cosa. Esta es una novela que está construida con fragmentos, con retazos, que tienen que ver con una autobiografía, con una narración muy personal y muy íntima, pero también tenemos una voz narrativa en segunda persona, pero al mismo tiempo tenemos otros relatos que van apareciendo en la historia, en estos 11 capítulos, pero que podríamos leer también independientemente, pero que constituyen finalmente una unidad, que es esta novela, y en esta unidad, esta narración se va intercalando con muchos episodios que tienen que ver con el mundo del arte,
con el campo del arte en general. Entonces esto quiere decir que no vamos a encontrar una narración lineal en donde hay un principio, un medio y un final, sino que esta narración se va a desplazar por diferentes tiempos y diferentes espacios. Y esto hace que la novela sea muy vertiginosa de alguna forma y que se intercalen varias historias que pertenecen, como digo yo, al mundo de los artistas, de los pintores del siglo XIX, algunos también del siglo XX, y que van a estar colocados ahí y que, por supuesto, nosotras como lectoras vamos a intentar resignificar a medida que vamos leyendo esta historia, ¿no? Entonces, me parece que es una forma bastante inteligente de construir una narración, es decir, que nos hace a nosotros tener que participar en el armado y comprensión de la obra, ¿verdad? Entonces, por eso yo señalaba esta primera cita, que tenía que ver con eso de que cuando se cuenta una historia, en realidad se está contando tal vez otra historia o varias historias al mismo tiempo, ¿no? Dice también en algún momento la narradora, siempre hay algo que advertimos como más allá de esa primera capa de la historia, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de establecer más adelante cuáles serían esas capas, sin que yo tenga que contarles todo el argumento de esta novela, porque justamente eso es lo que van a hacer ustedes cuando se animen a leerla, ¿no? Entonces yo creo que la literatura siempre nos suscita interrogantes que van más allá de la historia primera que se está contando, ¿no? Y por supuesto, como digo yo, esas interpretaciones y esas interrogantes muchas veces no las vamos a resolver. Eso también produce que cada vez una historia tenga significados distintos y diversos a medida que la vamos abordando o que la retomamos, ¿no? Bien, la novela también, El nervio óptico, justamente nos hace preguntarnos sobre la literatura misma, es decir, ¿qué es una novela? Y esa es una pregunta que nos estamos respondiendo o nos estamos haciendo durante todo el tiempo, ¿no? ¿Qué es una novela? ¿Cómo nace la novela? ¿Cómo se hace una novela también? Si hay una investigación detrás de un texto como este o de otros, si tiene algunos modelos, por ejemplo, el escritor que haya seguido en el momento de querer construir su propia ficción, ¿no? Y esto nos remite a la pregunta de cómo se cuenta una novela. La amalgama de la ficción y no ficción que está presente también en esta obra es muy singular y luego vamos a decir algunas cosas también en este sentido. También la elección, como yo decía, de desarticular el relato temporalmente y la elección, por lo tanto, de desapegarse a lo cronológico, ¿verdad? Eso no quiere decir que la cronología no exista dentro de la novela, sino que constituye una cronología otra y distinta de la que estamos acostumbrados tal vez a leer. Una comparación también que existe en esta obra, siempre hay muchas comparaciones aquí, ese es el sistema, digamos, que utiliza también esta escritora, las comparaciones que van entre la literatura y el arte, y el mundo del arte, ¿no? Están todo el tiempo presentes. Hay un registro histórico en este relato que tiene que ver con la estética de obras que pertenecen a esta categoría de arte, ¿no? Ya vamos a explicar un poco eso. Eso quiere decir que, como yo les decía, en estos fragmentos que van apareciendo en esta obra y que parecen historias aisladas, que al final en realidad podemos darnos cuenta de que no se trata de historias aisladas, hay toda una estética que tiene que ver con unas obras de arte y con unos pintores, pero no son aquellas obras de arte y esos pintores de las que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Sino que más bien yo diría que pertenecen a un registro del arte como la otra cara del arte o el arte B, u obras que se pueden encontrar en algunos museos de Buenos Aires, ¿verdad? Y que no han suscitado una mayor atención, pero que la narradora de esta historia se va encargando de unir a su propio relato, que es esta historia, como yo digo, personal e íntimo de su vida, ¿no? Esto haría que aparezca esta etiqueta de la que seguramente han escuchado hablar, que es la de la autoficción, las escrituras o la literatura del yo, y justamente eso está presente en esta novela con un registro íntimo, personal, de un o una narradora, y aquí ya hay una ficcionalización, porque siempre estamos preguntándonos si esta es la escritora o si es la narradora, la voz narrativa que ella ha escogido para contarnos esa historia, ¿verdad? Pero justamente en esa elección ya hay una ficcionalización, ¿no? Frente a los otros registros, por ejemplo, el registro histórico, ¿no?, que aparece en esta obra.
Bien, entonces, como digo, la historia que se nos cuenta tiene unos sentidos que cada lector va rearmando. Eso también es bastante significativo. El nervio óptico abre una línea narrativa alrededor del campo artístico en donde las obras que enuncia la narradora en la novela no pertenecen a aquellos artistas más celebrados o canónicos, sino a aquellos que ocupan algún lugar en algún museo, como dije, de Buenos Aires. Y en este sentido es como una historia del arte, ya lo dije también, del arte pictórico del lado B. El declive o la decadencia de una familia aristocrática a través de esta voz narrativa y sus comparaciones con las obras artísticas es algo que también queda muy evidente en esta obra. Estamos frente a una narradora que va enunciando ciertos episodios de su vida, algunos relacionados con su infancia, algunos tienen que ver con ese núcleo familiar del que ella intenta alejarse, a veces sin ningún resultado, ¿no? Y que forman parte de este hilo conductor de la historia y que pues no será sino hasta mucho más avanzado la novela, casi ya al finalizar, cuando nos damos cuenta de por qué tal vez es que de este personaje o esta narradora intenta contarnos y hacer toda esta hilación entre las historias, ¿no? Entonces es muy interesante cómo hay descripciones sobre el ambiente absolutamente decadente de estas casas ya abandonadas, en declive, que han sido aparentemente lugares de reunión, de fiestas, pero que van quedándose absolutamente solas, ¿no? Entonces el conflicto emocional de esta narradora y personajes que están obsesionadas en comparar su vida con las obras de arte que aprecia o que simplemente recuerda por alguna razón que no nos comenta y no nos revela sino hasta finalizar la novela, ¿no? Los artistas famosos que podríamos encontrar aquí en esta novela, pues los van a reconocer ustedes, pues son El Greco, Rousseau, Rothko y tal vez otros más, ¿no? Y todos ellos intercalados con algunos que posiblemente no hayamos escuchado, pero que también tienen unas obras de arte que a la mirada de la narradora resultan muy importantes. Y esto también es interesante. Este es un libro sobre la mirada, sobre cómo se puede mirar el mundo desde las imágenes, ¿verdad? En este caso las imágenes de estas obras pictóricas que a ella le llaman profundamente la atención y que se remontan desde su adolescencia, ¿no? Es decir, ella puede recordar momentos específicos de su adolescencia en donde ha hecho ya ciertas observaciones sobre ciertas obras también, ¿no? Entonces, esa elección que hace María Gainza para contarnos esta historia es una elección bastante peculiar, ¿verdad? Y que constituyen una narrativa absolutamente estupenda, una narrativa que podríamos decir exquisita en cuanto a lo que se está contando, en el sentido en que la forma y el fondo de esta historia están perfectamente alambicadas y constituyen un relato profundamente poderoso en donde los temas gira en torno a los temas de la muerte, el éxtasis, el amor, el abandono y sobre todo las relaciones familiares y lo que pesa la familia, ¿no? Bien, entonces les podría decir también que cuando ustedes se enfrentan a esta novela es muy interesante los guiños que la novela puede hacer y que no es tan no importante no fijarse, por ejemplo, cómo se abre la novela El Nervio Óptico. La novela se abre con dos citas. Una cita es sobre este escritor, poeta judío, ruso, que luego tomó una nacionalidad estadounidense, que es Joseph Brodsky, que dice: los aspectos visuales de la vida siempre han tenido para mí más peso que el contenido. Y la otra cita, que es una cita de Lucrecia Rojas, una curadora de arte, que dice: me voy a mirar el cuadrito, decía Liliana Maresca después de tomar su dosis de morfina. Y entonces cuando uno se topa con estas citas, uno puede indagar también sobre ellas y cada cita se convierte en un mundo, ¿no? Y sobre todo también nos llena de descubrimientos muy inusuales o que nos asombran, ¿no? Por ejemplo, pese a conocer a este escritor, a Joseph Brodsky, no sabía quién era Liliana Maresca y entonces comencé a investigar sobre ella y por eso les muestro aquí algunas de las obras de Liliana Maresca, que es una
artista argentina que vive después de, digamos, vive durante la década, después, en la época de la dictadura militar y después de ella, pero que vive todo ese florecimiento y esa libertad que se vive después de este periodo, y es una performer, diseñadora también, que hace una serie de muestras y que pues al final termina su vida en el año 1994 por complicaciones, por padecer, digamos, estaba infectada con VIH-Sida, ¿no? Entonces, Liliana Maresca es una artista que descubrimos en esta novela y que tiene una serie de fotografías desnuda que formaron parte de unas retrospectivas y de unas muestras que hizo justamente un año antes de que ella falleciera, ¿no? Y que hablan de toda la libertad de este florecimiento y de esta apelación al cuerpo y a los placeres que vino justamente después de un periodo tan coercitivo como fue el periodo de las dictaduras militares, ¿no? Y entonces eso es fundamental. Y asimismo vamos a ir mostrando otras obras que son también trascendentales para entender y comprender cuál es este universo de la narración del nervio óptico. Por ejemplo, cuando empieza la novela, tenemos una descripción maravillosa sobre un cuadro de un ciervo que está, digamos, acorralado por una jauría. Es el ciervo de Dreux, que es uno de los pintores que le llaman profundamente la atención a esta narradora que se dedica, nos dice ella nos va dando ciertas pistas sobre qué es lo que hace, se dedica a hacer estas giras para personas que están interesadas en el arte en colecciones privadas de la ciudad de Buenos Aires, y con eso llega a la casa de una familia, también una familia venida menos, que es la familia Errázuriz, y que tiene en sus salones este cuadro, ¿verdad? Y que, por supuesto, la narradora no conoce hasta que la dueña de la casa le comenta sobre él, y ella, como dice siempre que miente, pues finge que conoce sobre esta obra, pero lo que le llama la atención es cómo este ciervo está agonizante, ¿no? Y eso, por supuesto, ella lo lleva a unos episodios muy particulares que tienen que ver con la muerte de una amiga, y así sucesivamente. A lo largo de esta obra también hay algunos otros personajes que se enuncian en la obra, pero que no necesariamente están totalmente desarrollados, ¿no? Y con esto me refiero, por ejemplo, al personaje materno, a la madre, que marca profundamente la relación que tiene la narradora justamente con ella, porque es una relación bastante tensa, ¿verdad? Asimismo aparece también una mejor amiga de infancia que desaparece y a la que ella su nombre es Alexia, pero en algún momento se lo cambia por Angola, ¿verdad? También aparece otro amigo de la narradora que es Fabiolo. Sabemos que la narradora en algunos momentos de esta narración está embarazada, el libro está dedicado a su hija Azucena, además, pero la narradora nos va contando también sobre episodios que tienen y que han marcado dolorosamente su vida, más allá de lo que tiene que ver con su pasado familiar, ¿no? Por ejemplo, la muerte de su esposo, y al final no voy a revelar justamente este otro dato, algo que tiene que ver específicamente con ella, ¿no? Pero que también define todo lo que hayamos leído hasta llegar a ese momento en la novela, ¿no? Además de eso, hay personajes que aparecen como en estos ambientes, como digo yo, decadentes. Hay una prima de María que ha ido a vivir a una casa de playa en Mar del Plata. Nunca se sabe y nunca se conoce cuál es la razón ni el motivo de esto, pero sabemos luego que su prima se suicida o se ahoga. Siempre quedan las dudas sobre la versión, digamos, que se cuenta en la historia. Y esta prima aparece también en la historia, una prima que además, ella nos dice, tiene su mismo nombre, ¿verdad? También aparece un personaje de su tía, un tío, que también se suicida, ¿no? Y entonces me parece que la narradora juega también a entregarnos estos episodios encapsulados, disfrazados, que hay que ir recobrando a medida que vamos leyendo, ¿no? Eso también es una cosa profundamente importante, ¿no? Entre los artistas que ella va enunciando en la novela están, como les decía yo, Rothko, Courbet, Rousseau, Fujita, Toulouse, Dreux,
Y esto es importantísimo porque a partir de la presencia de estos pintores vamos viendo como un desplazamiento, ¿no? Entonces es interesante que la escritora, narradora, digamos, esté en Buenos Aires y se traslade a diferentes tiempos y épocas a partir de estas narraciones que tienen que ver con la vida y con episodios muy puntuales de estos artistas, ¿no? Y eso también tiene una razón de ser, y es que en algún momento la narradora nos dice que ella con el tiempo ha adquirido esta fobia a volar, ¿verdad? Y entonces hay hermosas comparaciones que tienen que ver con el cielo, con los aviones, con los globos aerostáticos y con lo que significa esta posibilidad de volar, que siempre, como les digo, nos va a llevar nuevamente a los momentos de relaciones tensas familiares y a las ideas que suscita y que ha dicho su madre en algún momento que la han marcado tan profundamente, que luego ella retoma en este hilo narrativo que hace en el nervio óptico, ¿no? Entonces, va a ser muy impresionante también las descripciones de varias obras como la de Rothko, por ejemplo, en donde este pintor que pinta estos cuadros que son de gran formato y que son generalmente oscuros, pero hay algunos visos de color. Ella siempre se pregunta si el negro se va a tragar finalmente al rojo, y todo eso se convierte en una metáfora para hablar de sus propios problemas, de su propia vida, ¿no? También hay un cuadro de Courbet, que es el del mar borrascoso de Courbet, y esta fascinación que tiene con el mar y qué es lo que va significando, pero además nos va mostrando cómo el mar se convierte en un motivo literario y artístico desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Otra de las cosas interesantes que ocurre en esta novela es todas las citas mencionadas por la autora, narradora, cuando habla sobre lo que significa contar una historia, ¿no? Ella dice en algún momento, por ejemplo, una guerra siempre cuenta mínimo 2 historias, ¿no? Entonces siempre está aludiendo a estas múltiples posibilidades del sentido, ¿no? Así de ambiguas me parecen las cosas de este mundo, siempre admiten por lo menos 2 lecturas. Entonces hay una duplicidad, un juego de espejos también que se va desarrollando esta obra, ¿no? Todo ocurre también misteriosamente cuando la narración se dispara hacia lo personal, cuando va manejando y en la mitad de este camino hay una extraña niebla, ¿verdad? Y luego hay un episodio de choque con un bus. Es imposible no pensar en la Divina Comedia y cómo la narración, bueno, cómo el poema empieza con a mitad del camino de mi vida, o me encontraba a mitad del camino de mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta protagonista justamente que está, dice ella, en la mitad del camino de su vida, ¿no? Entonces, hay una peculiar forma, como digo, de ver o de leer más allá de la anécdota para zambullirnos en el significado siempre, ¿no? Y eso es algo que siempre, a lo que siempre se está aludiendo en esta narración, ¿no? Y cuando nos preguntábamos por el tema de lo que es autoficcional, por ejemplo, la autobiografía, la narradora también nos dice en algún momento, uno habla de sí mismo todo el tiempo, ¿no? Y bueno, en algunas entrevistas María Gainza ya le han preguntado sobre este tema, y justamente ella ha dicho, sí, hay muchas cosas que tienen que ver con mi propia vida y hay cosas que parten o que son totalmente alejadas a ello. Al final, creo que lo que deberíamos preguntarnos es si todos esos elementos funcionan dentro de estos relatos o de este gran relato que ella está haciendo, compuesto de estos fragmentos también, ¿no? Me parece que esta novela, El nervio óptico, nos enfrenta siempre a un tema que tiene que ver muchísimo con la condición humana, que es el tema del fracaso, el tema sobre el fracaso. Pero sobre todo es el tema del fracaso, en muchos casos, de quienes tienen absolutamente todas las condiciones para lograr algo, entre comillas, en la vida, en lo que mucha gente consideraría el éxito, por ejemplo, ¿no? Pero, sin embargo, de alguna forma estas personas comienzan a vivir la vida de sombras, la vida de los segundos hermanos o terceros hermanos, la vida de quienes imitan y que no pueden lograr sus sueños porque al final siempre están intentando imitar o siempre están a la sombra de otros o de otras personas, ¿no? Entonces me parece que hay aquí una gran reflexión que tiene que ver con la condición de la humanidad, que está cruzada
por todas aquellas cosas que vemos y que al final de la historia vamos a, como les decía yo, a reparar en qué es lo que está ocurriendo y por qué durante algún tiempo esta protagonista se pasa haciendo esta recopilación de historias. Como digo yo, son 11 fragmentos, o podría decir 11 capítulos, que dentro de sí tienen a su vez otras narrativas y que pues consiguen un impacto muy interesante y sobre todo bastante contemporáneo. Es una narración rápida también y que luego tal vez va a continuar, por supuesto, en otro sentido, con su segunda novela, que es La Luz Negra, que también tiene que ver con el campo del arte, ¿verdad? Y todo lo que ocurre ahí. Hay una especie también de desprecio y de salir no solamente de su condición social, que es lo que quiere en el momento la narradora, sino también salir del mundo y del influjo del mundo artístico, ¿no? También hay observaciones que tienen que ver con cómo se hacen esas primeras lecturas, ¿verdad? O esas primeras lecturas visuales y cómo a medida que se van complejizando las lecturas, por ejemplo, teóricas, es imposible ver lo que se quiso ver o lo que se veía de una manera ingenua o inocente, ¿no? Entonces, me parece que es una guía muy interesante. En otra entrevista, María ha contado que ella pretendía hacer una especie de guía turística sobre Buenos Aires, sobre obras de arte que estaban en museos de Buenos Aires, ¿no? Pero finalmente no lo logró. Estos textos reposaron muchísimo tiempo. Ella también es una escritora que no tiene unas pretensiones, digamos, estelares y que de alguna manera tiene una vida bastante discreta y rehúye un poco al contacto también del público, tal vez a las conversaciones que tienen que ver con el trabajo literario, pero ha dado ya también varias entrevistas, ¿no? Entonces, me parece que El nervio óptico inaugura también o retoma una famosa línea, como yo decía, de la literatura, que es justamente las escrituras del yo, que no nacen en la contemporaneidad, sino que ya tienen una larga tradición y que cada cierto tiempo vuelven a retomarse, pero creo que hay algo que además alimenta totalmente este tema de su autoficción y que es todo lo que nos va mostrando ella a través del punto de vista cuando elige las historias que elige contar sobre la vida de los pintores. Entonces, tal vez me gustaría leer un pequeño fragmento del nervio óptico para que ustedes puedan apreciar un poco cómo es el estilo de esta escritora. Voy a leer 2 fragmentos que nos van a dar una muestra de cómo es el estilo de María Gainza. Este fragmento es de la página 117 y dice: las selvas de Rousseau parecen venidas de otro planeta, hasta que caemos en la cuenta de que ese otro planeta es también el nuestro. De golpe, revistas como Magazine Pintoresque o Journal de Voyage traían fotografías de lugares que no entraban en tu cabeza. El amor por lo primitivo que desembocaría en el safari turístico, la huida de Gauguin a Tahití, el mercado de máscaras en París, todo era parte de la cultura del imperio. El arte moderno había nacido en el cenit del poder colonial y las imágenes de África excitaban a la clase media. En la Exposición Universal de 1889, un grupo de senegaleses viviendo en chozas en medio de la Esplanade de Invalides perturbó a la multitud. Algunas señoritas francesas, alertadas por Darwin sobre el posible parentesco, reportaron sentir un cosquilleo entre las piernas. De esa atmósfera efervescente salían las imágenes de Rousseau, que lo más cerca que estuvo de una selva fue, entre las palmeras, los ficus y los helechos, del invernadero del Jardin des Plantes, y lo más cerca que estuvo del cielo fue cuando leyó 5 semanas en globo de Julio Verne. Este otro fragmento tiene que ver con un episodio de viaje de la protagonista que llega a visitar a su hermano mayor, que es su hermano, y al que no ha visto muchísimo tiempo, ¿no? Y con el cual ha tenido muchas diferencias. Es de la página 149. Eso también le pasó a mi hermano mayor. Decían que hacía todo bien, que era un dotado para los deportes, que estudiaba con facilidad cualquier materia y que sacaba unas fotos rarísimas. Yo me acuerdo de verlo salir con la cámara, pero no me acuerdo nada de las fotos. Solo recuerdo que las revelaba en el baño donde se había armado su cuarto oscuro y las dejaba secar sobre la pared de mosaicos celestes.
Tampoco recuerdo bien el momento en que empezó a caer, pero me acuerdo de lo que Cyril Connolly decía: a quien los dioses desean destruir, al principio lo llaman promesa. Bien, para cerrar este comentario, que espero que sea suscitador y que se puedan ustedes acercar a la literatura de María Gainza, voy a leer un fragmento de un texto que apareció en Diario El País a propósito de las publicaciones de sus novelas, y es del escritor Cés Notteboom, que, como ustedes saben, ha sido un perenne candidato al premio Nobel, y que se preguntaba recientemente en una revista holandesa quién era esta embaucadora prodigiosa capaz de entrelazar las vidas de pintores como el fatuo Fullita o el ingenuo Rousseau, el aduanero, con las intimidades de una familia argentina de clase alta venida menos. ¿Quién es esta antigua corresponsal de The New York Times en Buenos Aires, que intercala trascendentes reflexiones sobre la muerte con livianos apuntes sobre la cotidianidad, sin caer ni en la pedantería ni en la banalidad? ¿Quién es esta narradora que mezcla con pasmosa naturalidad la historia del arte y la crónica familiar? Y dice la autora: de chica soñaba con tener una familia a la italiana, de esas llenas de abuelos, tíos y primos, que se reúnen todos los domingos a comer pastas. Pero ahora no me engaño, sé bien que de tener una familia así, yo sería la primera ermitaña que siempre tiene una excusa para no ir. Explicaba por correo electrónico la escritora, que nació en Buenos Aires en el año 75 en el seno de una familia de clase alta. Y cierra este artículo con una cita bien trascendental, pues dice: las relaciones familiares son nuestra identidad y la identidad, por definición, es nuestra prisión. Bien, con esto cerramos este comentario. Agradecemos también el auspicio del Banco del Pacífico para que estas charlas se puedan seguir haciendo en la Sociedad Femenina de Cultura del Teatro Centro de Arte, justamente en el programa Encuentros. Muchísimas gracias y espero que haya sido un momento agradable, un momento de encuentro con la lectura y, por supuesto, un momento para conocer a una escritora que seguramente tendrá mucho más que decirnos en sus próximas obras. Gracias.